Hola compañeros, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la conferencia de hoy, a la conferencia número 18 del conocimiento de sí mismo, que es la charla interior y la canción psicológica. Entonces les damos la bienvenida a todas las personas que están llegando en este momento, a las personas que respondieron a nuestra invitación, a las personas interesadas en observar este aspecto psicológico, ¿sí? La charla interior y la canción psicológica que tanta confusión interior generan en nuestro diario vivir. Entonces, bienvenidos. De igual manera, las personas que vienen viendo el ciclo de conferencias desde el inicio y a las personas que llegaron por primera vez, recordarles que nos pueden escribir a través de WhatsApp para recibir el material de las anteriores conferencias. De igual manera, a través de YouTube, de Facebook, para encontrar las anteriores conferencias, pero a través de WhatsApp les otorgaremos una guía más específica de cada conferencia y de igual manera el material. Como ya hemos hablado, acá lo importante es este conocimiento, llevarlo a la práctica, comprobar, experimentar, que realmente este conocimiento tiene la posibilidad de transformarnos íntima y radicalmente, pero depende de nosotros, depende de nuestro propio trabajo interior, porque realmente ninguna transformación en nuestra vida va a ser posible en base a la mecanicidad, al esperar. Necesitamos hacer, ¿sí? Si queremos un cambio en nuestra vida, necesitamos generar ese cambio, ¿sí? Entonces vamos a ver que realmente los cambios siempre vienen de afuera, de adentro, perdón, de adentro hacia afuera, no al revés. Y entonces necesitamos generar esos cambios. Entonces si queremos nosotros paz en el mundo exterior, en nuestras relaciones con los demás, necesitamos llevar esa paz, generar esa paz internamente. Entonces por eso el día de hoy vamos a hablar de estos dos aspectos psicológicos que son la charla interior y la canción psicológica. Entonces vamos a comenzar la conferencia. Eh, pues, las personas que van llegando, recordarles que las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo a través de la conferencia o que hayan de las conferencias en general, nos pueden escribir a través del, del cajón de comentarios. Entonces vamos a comenzar y vamos a hablar de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la conferencia de hoy? En un principio vamos a conocer qué son, ¿sí? ¿Qué es la charla interior? ¿Qué es la canción psicológica? ¿Y cómo lo puedo identificar en mi interior en el diario vivir? ¿Cómo se manifiesta? Eh, ¿Qué la genera? ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver que vamos a hablar de un aspecto psicológico, de dos aspectos psicológicos, dos defectos que en el diario vivir nos llevan a gastar muchísima energía, ¿sí? Tanto mental como emocional. Y este gasto de energía pues nunca nos va a permitir llegar a una creación superior, porque siempre vamos a estar despilfarrando energía, gastando energía mental y como ya sabemos, y para las personas que están escuchando por primera vez, nosotros necesitamos ahorrar energía para poder llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. Por eso la gran importancia de esta conferencia. Entonces, esos son los principales objetivos de esta conferencia. Comprender qué son cada uno de ellos y cómo los podemos eliminar de igual manera. Porque pues en un principio necesitamos saber cómo se manifiestan, cómo actúan para poderlos eliminar. Entonces vamos a comenzar hablando de la charla interior, que vamos a hablar que es importante observarla, ver en dónde se genera, de dónde proviene. Y pues la charla interior es toda esa palabrería, esas charlas insustanciales que escuchamos siempre en nuestro interior. Vamos a ver que realmente pues la mente nunca está en silencio, siempre está hablando, ¿sí? Siempre hay una charla, hay una conversación y pues vamos a hablar de qué la genera. Esta charla interior es producida por lo que nosotros vemos en el diario vivir. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y vemos una pelea, una discusión. Ya en nuestro interior comienza una charla.
uy no, pero esta gente no le dará pena, uy no, qué peligro, voy a llamar a la policía, no, qué vergüenza esta gente, no. Eh, Vemos, por ejemplo, basura en la calle, y no, gente tan puerca, esto que lo otro. También lo que escuchamos nos genera charlas, escuchamos, por ejemplo, unas noticias, escuchamos una canción, por ejemplo, escuchamos un reggaetón o cualquier canción y nos genera una charla. Uy, no, gente tan morbosa, pues no, borrachos estos, a esto, aquí, allá. Por ejemplo, vemos algo en televisión y nos genera charla también, vemos noticias y, uy, no, cantidad de corruptos que nos gobiernan aquí, allá, algo que escuchamos. Por ejemplo, estamos en nuestro trabajo o estamos barriendo, ¿sí? O haciendo determinado oficio y alguien nos dice, oiga hermano, es que le falta barrer aquí o lo hizo mal, ¿por qué no vuelve y comienza? Eso nos genera una charla. Uy, pero este man, ¿qué? ¿Qué le pasa? Yo cuánto tiempo llevo ya haciendo esto. Pero entonces, otro grita, pero entonces hágalo usted, ¿sí? Eh, y así sucede siempre. De igual manera, por ejemplo, con lo que vemos en redes sociales, vamos a ver que realmente todo nos genera una charla interior. Absolutamente todo. Lo que vemos, escuchamos, lo que vemos en televisión, lo que nos dicen, ¿sí? Cuando nos corrigen, ¿sí? Cuando nos halagan también, nos dicen, uy, vea, tan bacana la camiseta, ¿dónde la compró? Me genera una charla, ¿sí? Y me puedo llevar, y vamos a ver que esas cosas suceden y nosotros nos llevamos esa charla. Por ejemplo, vimos en la mañana, salimos al trabajo y vimos una pelea, una discusión en la calle y nos cargamos esa charla para todo el día. Entonces empieza a hablar la mente, hable y hable, uy, no, pero esta gente tan irresponsable aquí, allá. Uy, era fulanito, era la esposa de fulanito la que estaba peleando allá. Y son las 7 8 de la noche, volvemos a la casa y seguimos con esa charla. O nos corrigieron en determinado momento del día y nos quedamos con esa charla para todo el día. Nos contaron algo, un chisme de una persona, algo que nos contaron y nos quedamos con esa charla. Entonces esa es la charla interior y vamos a ver que realmente siempre todo nos produce charla. Pero entonces vamos a hablar del aspecto psicológico que la genera. ¿Sí? Vamos a hablar de la autosimpatía, que es el defecto psicológico que produce esta charla interior. Y la autosimpatía es un aspecto del orgullo, es una polaridad del orgullo. Entonces, ¿qué es la autosimpatía? Entonces, si la desglosamos, encontramos que auto tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? Y simpatía es simpatizar. O sea, entonces, por ponerlo en otras palabras, la autosimpatía nos lleva siempre a pensar, a creer que nosotros somos los mejores. Somos los mejores hijos, somos los mejores padres, somos los mejores maestros, somos los mejores barriendo, haciendo determinado oficio, tenemos la mejor ropa, eh, somos los que mejor nos vestimos, somos los más puntuales, ¿sí? Es eso, ¿sí? Y vamos a ver que cuando alguien no simpatiza conmigo, o sea, me dice que no es así, por ejemplo, no, qué camisa tan fea, o, usted no hace eso también. Y cuando alguien no simpatiza conmigo, eso me genera un desagrado, ¿sí? Entonces la autosimpatía siempre me lleva a sentir agrado con aquellas personas que tienen simpatía con mis propios defectos psicológicos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, alguien nos corrige cuando estábamos haciendo aseo, o por ejemplo, en la casa hicimos el almuerzo. Listo, hicimos el arroz, el pollo, la sopa, listo, servimos. ¿Sí?
Pero entonces las personas que están comiendo nos dicen, uy, no, pero este arroz está como aguado, está como muy salado, no, no está bueno. Eso inmediatamente nos produce una charla, ¿sí? Nos produce un desagrado. Uy, pero este man, pero qué gente tan malagradecida, vea tanto tiempo que le dediqué. Pero es que, entonces hágalo usted, ¿sí? Ojalá vieran el esfuerzo que yo dediqué, esto, aquí. Y vamos a ver que esa charla fue producto de la autosimpatía. Se sintió herida, ¿sí? Entonces, pero de igual manera sucede si, por ejemplo, alguien nos halaga. Eh, Nos dicen, uy, vea tan bien que usted barre, usted tan buen maestro que es, tan bueno que es eh, haciendo determinada tarea. Y entonces eso nos produce una charla también. Sí, claro, es que yo soy excelente haciendo eso. Sí, yo soy muy bueno. Eh, sí, y nos produce una charla interior, es producto de la autosimpatía. Entonces, como hablábamos, realmente nosotros solo simpatizamos con nosotros mismos, ¿sí? Con nuestro tan querido ego. Y cuando alguien no simpatiza con nosotros, llegamos a sentir hasta rencor, odio, resentimiento. Por ejemplo, alguien que en determinado momento, un amigo, por ejemplo, esa persona nos corrigió o nos dice, vea hermano, usted está haciendo mal esto, ¿por qué no lo corrige? Y eso nos genera de una vez un desagrado, uy, pero este man, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? O sea, pero es que yo soy muy bueno haciendo eso. Y sentimos odio, rencor, resentimiento, y eso lo podemos ver en todas las relaciones de nuestro diario vivir. Cuando alguien no nos halaga, cuando alguien no nos trata como nosotros queremos, eh, como supuestamente nosotros creemos que merecemos que nos traten, sentimos odio ante esa persona, sentimos rencor, porque vamos a ver que nosotros somos 100% narcisistas, nos queremos mucho a nosotros mismos. Entonces, y eso pues nos va a llevar a, realmente pues es un autoengaño, ¿sí? O sea, la autosimpatía nos lleva a tener una imagen de nosotros mismos, una falsa imagen, ¿sí? Creemos que somos muy nobles, creemos que somos muy benevolentes, muy atentos con las demás personas y tenemos esa imagen nuestra, pero realmente vamos a ver que la realidad no con, que este hecho, esa imagen que tenemos de nosotros mismos no coincide con la realidad. Las otras personas sí puede que vean realmente como somos. Vea, fulanito es como muy envidioso, ¿no? O sea, se nota el interés con que hace las cosas. Y realmente es así. Si nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos y no alcanzamos a ver realmente lo que somos. Entonces, y vamos a ver que esta charla interior es la causa causorum de todos nuestros estados inarmónicos, desagradables en nuestro interior. Porque, por ejemplo, nos insultaron, alguna discusión o algo que nos corrigieron, algo que nos dijeron, eso nos generó una charla y nos la llevamos para todo el día. Uy, no, pero este man, ¿por qué me dijo eso? Yo debía haber hecho de esta manera. ¿Por qué lo dejé ver? No, no le hubiera contado nada. Este man, voy a dejar de hablarle. Y durante todo el día así. Y vamos a ver que si nosotros, cuando permitimos manifestar esta charla, estamos hable internamente, nos va a llevar a sentir un desagrado. O sea, se comienza gastando energía mental con los pensamientos, con toda esta charla. Estamos gastando energía mental. Pero ya empezamos, de la mente pasa a la emoción y empezamos a gastar energía emocional. Ya luego sentimos desagrado, sentimos pesadez. Si nos corrigieron ya sentimos como tristeza, como melancolía, como, sí, yo no soy bueno haciendo esto, como, no, mejor me voy a hacer otra cosa, voy a dejar esto hasta aquí, ya no lo hago más. Y vamos a ver que toda esa tristeza, toda esa desarmonía interior
es producto de esta charla. Por eso pues la importancia de esta conferencia, poder descubrirla. Es importante que hasta este punto esté clara. Si hay alguna pregunta sobre la charla, eh, algo que se necesita aclarar, por favor nos escriben para aclararlo. Es importante tener claro lo que es la charla interior y cómo la identificamos. Y vamos a ver que lo que nosotros hablamos en el diario vivir, todo lo que manifestamos, eh, se generó primero en nuestro interior. Entonces por eso hablamos que la charla interior produce todo lo que nosotros hablamos. Porque, por ejemplo, vimos una pelea o, o vimos basura en la calle o entramos a la casa de un familiar, un amigo, y vimos mucho desorden, ¿sí? Entonces eso nos generó una charla. Uy, qué man tan desordenado, pero vea ese man, ¿por qué no levanta las cosas? No, yo sí lo haría así, ¿sí? No, esto, aquí, allá, y nos vamos con esa charla, y ya internamente le estamos contando a las personas, vea, fulanito tan desordenado que es, no, qué man tan puerco, ¿sí? Uy, no, usted viera ese desorden que tenía, y nos encontramos con otra persona, nos encontramos con Juan, con Pedro, con María, uy, no, vea María, qué desorden tan impresionante el que tiene ese man, y, y todo eso que nosotros le contamos a esa persona, primero se dio en nuestro interior. Y si nosotros nos autoobservamos juiciosamente, vamos a ver que realmente es así. Que realmente todo lo que nosotros hablamos en el diario vivir, primero lo hablamos en nuestro interior. Entonces vamos a hablar de las maneras de cómo podemos nosotros erradicar esa charla interior. Empezar a ahorrar energía, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Para poder llegar a crear los cuerpos, necesitamos ahorrar energía. Entonces el primer paso para erradicarla, necesitamos llegar a un silencio interior. O sea, no permitir que esa charla se manifieste. Pero entonces estamos hablando en este momento de algo muy preciso. ¿Sí? Eh, o sea, no se trata de vaciar la mente o de ponerla en blanco o impedir que nada entre a la mente. O sea, nos estamos refiriendo a algo muy específico. ¿Sí? No se trata de algo vago y general. Entonces, ese silencio interior lo vamos a llevar con algo que ya está en la mente. ¿Sí? Algún suceso que vimos, algo que nos contaron, algo que hizo fulano, algo que vimos en televisión, algo que escuchamos, alguna canción que escuchamos, alguna noticia, algo que vimos en redes sociales, eh, algo que nos dijeron, nos corrigieron, nos insultaron, nos halagaron. Entonces necesitamos generar este silencio interior con eso que estallan en ese momento, ¿sí? Eso que nos contaron, que nos dijeron, y ese tema no tocarlo con la lengua interior, o sea, no permitir que se manifieste. Entonces, por ejemplo, vimos eh, una pelea o vimos una noticia donde mataron a una persona. Entonces vemos que la mente va a comenzar a hablar. Uy, pero ¿cómo? Qué desgraciado. Entonces, en ese momento cuando nosotros descubrimos el defecto, que un defecto quiere empezar a hablar sobre eso, entonces nos vamos a detener, vamos a reflexionar. Bueno, ¿de qué me sirve pensar en eso? ¿A qué me va a llevar? O sea, ¿va a generar ese problema? No. O sea, ¿eso me sirve para enseñárselo a los demás? No me sirve, no es útil entonces. No es justo tampoco, ni es verdadero. Preguntarnos, bueno, ¿es de la conciencia? No es así. Entonces, siguiente paso va a ser pedirle a nuestra Madre Divina, Madre Divina, elimíneme eso, desintégreme eso. No permitir que esa charla se manifieste. Entonces nos corrigieron en determinado momento y la mente ya comienza, uy, pero este es mucho desgraciado, pero ¿por qué me dice eso? No sabe quién soy yo. Entonces descubrimos eso, o sea, no permitir que comience a hablar, que se comience a dar esa charla, pararla de una vez, ¿sí?
Entonces, reflexionar, bueno, ¿esto de qué me sirve? ¿A qué me va a llevar? Y eliminarlo, no dejar que se manifieste. Entonces, no tocarlo con la lengua interior. O sea, porque nosotros no ignoramos que tenemos una lengua externa, ¿sí? Que es con la que manifestamos todo lo que decimos. Y puede que nosotros en determinada situación, en una pelea, en una discusión, mantengamos silencio, estemos callados, pero internamente, con nuestra lengua secreta, con nuestra lengua interna, si estamos insultando, blasfemando, hasta degollamos vivo a la otra persona, ¿sí? Por eso hablamos de que realmente es muy importante llegar a generar ese silencio interior, o sea, no permitir que esa lengua secreta hable. Eso realmente resulta maravilloso, porque vamos a de esta manera encontrarnos una paz interior y de esa forma pues vamos a lograr transformar todas estas situaciones, porque pues vamos a ver que nosotros somos 100% hipócritas, aunque nosotros en determinado momento no digamos nada aparentemente, pero con los pensamientos, con la lengua secreta, si estamos degollando, insultando, estamos blasfemando, diciendo mentiras, estamos deseando, codiciando y morboseando. Y todo eso se da con nuestra lengua secreta. Así nosotros aparentemente seamos muy buenos, muy cordiales, muy benevolentes, pero realmente debemos darnos cuenta de que no es así. Somos 100% hipócritas. Por eso hablamos de que esa charla interior es totalmente venenosa y no nos permite ningún avance interior. Entonces, el otro aspecto, vamos a ver que listo, nosotros comenzamos, observamos esa charla y hay charlas que nosotros podemos erradicar a través del silencio interior, a través de esa reflexión y no permitir que hable. Pero entonces van a haber situaciones que, que no son tan difíciles, o sea, son un poco más difíciles de afrontar y no se callan tan fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de algo que nos corrigieron, o algo que nos dijeron, nos contaron, o por ejemplo alguien nos llevó la contraria, queríamos ir a determinado paseo, ir a un lugar, o queríamos comprar algo, y alguien nos llevó la contraria, nos dijo no hermano, no vamos a comprar esto, no vamos a hacer esto, y, y todo el día así, se pasa el día, y duró toda la charla, al siguiente día todavía estamos con esa charla, entonces necesitamos darnos cuenta, observar que esa charla interior eh, está conformada por verdades a medias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos darnos cuenta de eso. O sea, de que esa charla interior son puras verdades acomodadas más o menos de un orden incorrecto. Son verdades a medias. Entonces, por ejemplo, en el caso en que nos corrigieron algo que hicimos, entonces todo el día con esa charla, 2, 3 días con esa charla, entonces parar un momento y bueno, reflexionar, listo, pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? O sea, realmente yo sí me esforcé tanto como estoy diciendo, puse mi mejor esfuerzo, se pone uno a reflexionar y se da cuenta que en ese momento cuando estaba haciendo esa cosa, de esa determinada tarea, no lo estaba haciendo con ese juicio, con el anhelo que se necesitaba, lo estaba haciendo con desagrado, con antipatía. Entonces, eso le permite un descubrimiento, ¿sí? Es una comprensión, entonces realmente no lo hice tan bien. Y eso deja como desarmado al defecto, al yo psicológico. Y eso nos va a ayudar a desarmar esas charlas. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, nos sucedió una situación en el trabajo. Nos regañaron por algo que hicimos mal. Entonces, y eso nos generó una charla. Y, uy, no, pues el jefe me dijo esto, aquí, allá. Y esa charla se la contamos a varias personas. Pero entonces vamos a ver que cuando se la contamos a alguien, solo contamos lo que nos conviene contar. No, es que yo hice todo mi esfuerzo y hice esto y lo otro, pero no, es que el jefe no valora nada,
es un malagradecido, trata a todo el mundo mal. Pero entonces cuando ya se lo contamos a otra persona, lo adaptamos y lo contamos de otra forma y vamos a ver que ya ni se sabe desde dónde comenzaba la verdad y hasta dónde era mentira. ¿Sí? La acomodamos según nuestra conveniencia. Y ahí es donde debemos participar la autosimpatía. Porque nos importa siempre es quedar bien. O sea, que nosotros somos los que actuamos bien y fue el otro el que cometió un error. Entonces, es importante ver de que si nosotros continuamos embotellados en la autosimpatía, identificados con la autosimpatía, realmente cualquier desarrollo interior en nuestro trabajo de la liberación de la conciencia va a ser más que imposible. O sea, realmente nuestro Padre, nuestra conciencia, nunca se va a manifestar en nosotros si se está manifestando la autosimpatía, si se manifiesta el orgullo. Porque si nosotros, veámoslo en el caso en que nos halaguen, ¿sí? Uy, vea hermano, usted tan buen maestro que es, usted es muy buen músico, usted es muy buen pintor, es muy buen escritor, es muy buen conductor, esto que lo otro, y nos genera una charla interior, la autosimpatía se nos sube el orgullo y, y andamos con esa charla y vamos a ver que en ese momento, o sea, nos olvidamos totalmente de nuestro trabajo interior y nos olvidamos de nuestro ser. Entonces, por eso hablamos de que realmente la autosimpatía no nos va a permitir trabajar sobre nosotros mismos, porque nos hipnotiza, ¿sí? Nos autoengaña. Y en ese caso, pues debemos reflexionar. Bueno, o sea, entonces, ¿de qué me sirve ser el mejor maestro, ser el mejor pintor, ser el mejor actor o tener mucho dinero? ¿De qué me sirve eso? Hay personas que ya las tienen, que son muy buenos doctores, muy buenos músicos, muy buenos maestros, muy buenos conductores, pero ¿el avance interior qué? ¿Sí? El trabajo de la liberación de la conciencia qué? Eso no es importante. Entonces debemos siempre confrontar de esa manera a este defecto. Y la otra forma de poder erradicar esa charla es poniéndonos en los zapatos de los demás. Porque o sea, necesitamos observar desde el punto de vista de la otra persona. Realmente, y de esa manera pues vamos a poder comprender. Porque como hablamos ahorita, nosotros somos totalmente orgullosos, y totalmente narcisistas, y siempre creemos que somos los mejores, pero no somos capaces de ver nuestros propios errores, el error que estamos cometiendo. Y no podemos ver lo que está sintiendo la otra persona, o por qué esta persona reaccionó de esta manera, o por qué hizo eso. Entonces, veámoslo con el caso de que nos corrigieron. ¿Sí? Nos corrigieron en el trabajo, o lo que hablamos ahorita del almuerzo, nos corrigieron, nos regañaron, nos dijeron, no hermano, esto le quedó muy feo, le quedó desabrido. Entonces, y eso nos generó esa charla, y no hemos podido erradicarla. Entonces reflexionar y ponernos en los zapatos de la otra persona, de la persona que nos regañó, ¿sí? Entonces reflexionar, bueno, ¿qué tal que hubiera sido yo el que hubiera llegado con hambre a la casa después de un día largo de trabajo y encontrarme con algo, con una comida desagradable, una comida hecha a medias? O sea, ¿cuál hubiera sido mi reacción? Probablemente yo hubiera reaccionado de la misma manera. Entonces, y eso nos va a permitir ver en el fondo que nosotros somos los culpables, ¿sí? Entonces, y eso nos permite llegar realmente pues a una paz interior. Nos va a permitir pues transformar todas estas situaciones y no nos va, y esa charla la vamos a poder erradicar, cortar de nuestro interior. Por eso pues en la Biblia encontramos de que así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, nosotros esperamos siempre que nos traten muy bien, pero tratamos muy mal a las personas. Queremos que sean atentos con nosotros, pero no somos atentos con nadie.
Entonces, buscar de lo que dar, de lo que demos, vamos a recibir. ¿Sí? Por eso tratar de dar lo mejor de nosotros. Entonces, vamos a hablar de que lo que verdaderamente cuenta en estos estudios y en la vida es la forma en la que nosotros nos comportamos o nos tratamos internamente con las demás personas. Eso es lo que verdaderamente importa. Porque nosotros podemos ser muy benevolentes, muy amables, pero internamente estar insultando, estar blasfemando a la otra persona, ¿sí? Estar degollando la viva. Porque por ejemplo nos encontramos con un amigo pero entonces nuestro amigo nos debía una plata, un dinero, y entonces listo, comenzamos a hablar con ella y ya después de un momento uno se acuerda del dinero y le cobra, vea hermano, o sea que me puede pagar, y la otra persona nos dice, uy no mi hermanito, es que vea que me sucedió esto y le iba a pagar pero pues, me surgió otra cosa y tuve que utilizar el dinero en eso. Entonces internamente comenzamos, uy, pero este man otra vez con el cuento, no, ya cuánto ya con eso, pues, pero este man esto, lo otro, lo insultamos, hasta ya lo estamos golpeando, lo estamos insultando. Pero ¿qué decimos? Ay, no, mi hermano, pero es que, ¿qué le pasa? Ni que no nos conociéramos. No decimos todo eso, ¿sí? Con esa charla interior, con la lengua interior, estamos degollando vivos a las demás personas, que aparentemente seamos muy bondadosos, muy atentos con los demás, e internamente los estamos tratando muy mal. Entonces necesitamos observar eso. O sea, realmente lo que importa es cómo nos tratamos internamente con los demás. Entonces ahora vamos a hablar de la canción psicológica. Vamos a hablar qué es y qué la genera. Entonces, para poder hablar de la canción psicológica, debemos hablar de la autoconsideración o la consideración interna. Así que la autoconsideración es el otro polo o el otro aspecto del orgullo, ¿sí? O sea, encontramos entonces la autosimpatía y la autoconsideración. Entonces, en este caso, la autoconsideración es el motor secreto o el que genera nuestra canción psicológica. Y entonces, por eso es importante reflexionar sobre ella. Y vamos a hablar que pues, la autoconsideración, o sea, nos lleva a generar un gasto de energía grandísimo y nos mantiene hipnotizados, dormidos realmente y recordando siempre lo que ya pasó, lo que nos dijeron, recordando con tristeza algún favor, alguna circunstancia donde no nos colaboraron, necesitamos algo de alguien y no nos ayudaron y eso genera toda esta situación, vivimos recordando esa circunstancia. Entonces vamos a hablar de que si nosotros no cometiéramos el error de autoconsiderarnos tanto, de querernos tanto, la autoconsideración no sería más que imposible. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con nosotros mismos, o sea, nosotros nos queremos demasiado, ¿sí? Siente piedad de uno mismo, se autoconsidera muchísimo, piensa que es muy buen papá, que es muy buena, que es muy atento, que tan bueno que ha sido con el jefe, tan bueno que ha sido con los hijos, con los primos, con los hermanos, tan buen vecino que es, siempre ayuda, siempre colabora, pero que nadie le valora lo que hace. Si yo tan bueno que soy, tan atento que soy con los demás, pero no, nadie colabora, nadie valora mi esfuerzo. Sí, en total, uno es un santo y todos los demás son unos bribones, unos aprovechados, unos malagradecidos. Entonces, vamos a ver que toda esta situación nos lleva a gastar muchísima energía, tanto mental como emocional. Y vamos a hablar que la forma más común de autoconsideración es la preocupación interna por lo que puedan pensar de nosotros, por el qué dirán, ¿sí? Porque las demás personas no piensan que nosotros somos tan buenos, ¿sí? ¿Qué tal que fulanito piensa que yo no soy tan honrado?
¿sí? Que no soy realmente honesto, que no soy atento con los demás y nos preocupa eso. Entonces nos preocupa que las demás personas nos vean como somos. Y entonces, y toda esta autoconsideración nos lleva muchas veces a reaccionar de manera grosera, hostil, ante personas que ni siquiera tenían nada que ver con la situación, que no tenían la culpa, ¿sí? Entonces, podemos ver, no, es que, un ejemplo, ¿no? No, yo tan bueno que soy con esta persona y vea mucho desgraciado, no me hizo ese favor. Y todo eso nos generó pues un malestar interior, un desagrado, ¿sí? Y todo ese desagrado nosotros vamos a descargarlo en una persona que nada tenía que ver y lo tratamos mal, lo insultamos, lo tratamos por el piso y, y la persona ni siquiera es, o en algunos casos ni sabía qué era lo que estaba sucediendo o no tenía nada que ver con eso. Y vamos a ver que, o sea, en ese estado, pues siempre nos lleva a tener una mala relación con los demás. Y entonces, cuando nosotros estamos identificados con nosotros mismos, pues pensamos, empieza uno a hacer cuentas, ¿sí? Entonces piensa que fulano, sutano, los hijos, el papá, la mamá, no le han pagado como se lo merecen, ¿sí? Yo tan bueno que he sido con mi hermano, vea, siempre que me pide favores, siempre yo le colaboro, siempre yo le ayudo, siempre que necesita plata yo le presto, vea, mi mamá, tanto que yo le ayudaba a ella y ella no me dio estudio, no, vea, mis papás, se gastaron toda la plata y no me ayudaron. Eh, entonces, todo ese estado, pues nos lleva siempre a estar recordando el pasado, todo lo que ya pasó. Y vamos a ver que en ese estado nosotros tenemos una libreta, ¿sí? Donde apuntamos a todos nuestros deudores, todas las personas que nos deben, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en determinada situación, fulanito no nos hizo un favor. Eh, por ejemplo, le pedimos, venga hermano, ayúdeme que necesito 20.000 pesos, préstemelos. Y fulano, no hermano, es que no puedo, necesito utilizarlos para otra cosa. Y ya lo llevamos de una vez a nuestra libretica interior. Fulano, le pedí plata y no me ayudó. Listo, lo va a tener ahí, lo apunta. Eh, con nuestra mamá o nuestros padres no nos dieron estudio o algo. Mi papá, fulanito me trató mal, lo apunto aquí. Y tenemos toda esa libreta con las personas que nos deben. Pero ¿dónde está la libreta con las cuentas que nosotros debemos? Con las personas a las que nosotros no le hemos hecho favores o que cuando necesitaban algo nosotros no le ayudamos. ¿Dónde está esa libreta? No la tenemos. O sea, si nosotros estamos a toda hora siempre recordando todas esas deudas, todos esos acontecimientos, fulanito en determinado momento me insultó, me trató mal, no me habló, a punto, ¿sí? Y si vivimos a toda hora con todo ese rencor, ese resentimiento, pues ningún avance interior se va a lograr. Y vamos a vivir siempre con pesadez interna, con nuestro corazón se va a tornar pesado, con odios, rencor, resentimiento. Y realmente cualquier avance interior va a ser en base al perdón. Necesitamos perdonar, saldar todas esas deudas. Y vamos a ver que si nosotros vivimos de instante en instante, recordando lo que nos pasó, lo que nos debieron, lo que nos hicieron, el favor que no nos hicieron, siempre con esa misma canción. Y en resumen, eso es lo que es la canción psicológica. Entonces, fulanito no me hizo un favor, o me trató mal, o de niño me pegaron, siempre me pegaban, o de niño nunca tuve
comodidades, nunca tuve riqueza, no me pagaron el estudio. Y eso me generó una charla. Vamos a ver que eso sucedió hace muchísimo tiempo, pero por ejemplo 20 años, 30 años después, tengo esa charla todavía en mi interior. Entonces nos lleva siempre a estar recordando el pasado con rencor, con resentimiento y toda esa canción la llevamos a todo lado. Entonces en el caso en que nuestros papás, por ejemplo, no nos dieron estudio o nos trataban mal, nos golpeaban y toda esa canción psicológica la llevamos desde ese momento a todo el mundo, se la contamos, uy, no, vea, tan mal que me trataron mis papás, siempre me golpeaban, no me dieron estudio, no, vea fulanito tan mal que me trató. Y en ese estado pues siempre vamos a estar recordando el pasado y nunca vamos a estar en el presente. Podemos estar viviendo muy buenas situaciones, pero no, internamente con una tristeza, con un abatimiento, siempre recordando con odio, rencor, resentimiento, con ira, todo lo que sucedió internamente. Por eso encontramos en la oración que dejó el Maestro Jesús, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero cuando nosotros perdonamos al que nos debe, ¿sí? Pero nosotros sí esperamos que las disculpas de los otros, ¿sí? Pero no recordamos que nosotros en algún momento hemos obrado mal, hemos tratado mal a las demás personas o no hemos hecho favores. Entonces, por eso el Maestro Jesús decía, ponte de acuerdo con tu adversario, en ahora en este momento cuando estás en el camino con él, porque pues tiempo después él te va a llevar al juez y el juez te va a llevar ante el alguacil y el alguacil te va a llevar frente al juez y el juez te va a mandar a la cárcel y no vas a poder salir de la cárcel hasta que no pagues el último denario, el último cuadrante. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, los problemas, las situaciones que tengamos con determinada persona, tratar en lo posible de solucionarlo. Muchas veces, pues, vamos a hablar que todo este aspecto está movido por el orgullo. Y en determinada situación nosotros no reconocemos el error que cometimos y no pedimos disculpas o no nos retractamos frente a algo que hicimos. Y toda esa situación, algo tan pequeño como reconocer el error, me lleva a una mala relación con esa persona, con odio, rencor, resentimiento, y siempre pensar que esa persona me trató mal, de que me debe. Entonces, siempre está uno buscando en ese estado que a esa persona le suceda lo que a mí me sucedió, ¿sí? Si me robaron, pues que lo roben a él. O si esa persona me golpeó, pues la voy a golpear ahora. Esa persona me robó, entonces ahora voy a ser yo el que lo voy a robar. O si esa persona no me hizo un favor, entonces, no, entonces yo tampoco le voy a hacer favores. ¿Sí? Si no me habla, pues yo tampoco le hablo. ¿Sí? Esa es la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ver que realmente es un círculo vicioso absurdo, porque vamos a vivir toda la vida esperando a que fulanito le suceda esto y luego nos va a suceder a nosotros y toda la vida detrás de esta situación. Entonces nosotros en este estado siempre estamos esperando que la persona se disculpe con nosotros, que nos trate muy bien, ¿sí? Queremos sentir que la otra persona se humille ante nosotros y nos pida disculpas, ¿sí? Pero entonces todo eso que nosotros esperamos, todas esas humillaciones, disculpas, nosotros también las debemos. También han habido personas a las que nosotros hemos tratado muy mal en determinado momento. Han habido favores que nosotros no hemos hecho. Hemos golpeado, hemos insultado, hemos robado a otras personas y no nos hemos disculpado, ¿sí? Así nosotros nos quedamos mansas ovejas. Entonces necesitamos empezar a influenciar nuestra vida ante leyes más conscientes, ¿sí? O sea, la ley de la misericordia.
O sea, necesitamos olvidar que nos deben, ¿sí? Eliminar todos esos de nuestro interior, todos sentimientos de odio, rencor, resentimiento, desagrado ante las demás personas, porque realmente toda esta situación no nos va a llevar a ningún avance interior. Necesitamos perdonar, soltar todas esas deudas, pero necesitamos que sea un perdón real, verdadero, no algo vano, o sea, como que lo que dicen usualmente las personas, que perdono pero nunca olvido. Realmente eso no es perdonar, porque siempre vive con ese resentimiento, con ese rencor de que esa persona la trató mal en determinado momento, de que no le hizo un favor, esto, aquí, allá. Y siempre que ve a esa persona, pues siempre va a sentir ese vacío, ese rencor, ese resentimiento, aunque diga que lo perdonó. O sea, realmente necesitamos un perdón verdadero. Y en este caso es importante sentarnos en un momento, por ejemplo, con alguien que tengamos una muy mala relación, estudiar toda esa situación con esa persona, por ejemplo, con un hermano, o con un familiar, o con una expareja, o con un hijo, o con nuestros propios padres, ver toda la situación con esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de un hermano, ponerme a estudiar toda esa situación. Bueno, mi hermana, mi hermano me trata mal, siempre me insulta, siempre me tiraniza, eh, no me paga mis deudas, lo que me debe. Todo esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede esta situación? Dejar de autoconsiderarnos tanto y decir, es que es por culpa de él y no. Entonces necesitamos ver, listo, reflexionar por qué sucede todo esto y estudiar toda la situación con esa persona y ver, bueno, en qué momento yo también lo he tratado mal. Y si uno se pone a reflexionar ante toda esa situación, termina uno descubriendo que uno fue el que generó toda esa situación, ¿sí? Por ejemplo, pues un caso, un suceso personal, pues tengo una muy mala relación con mi hermana y listo, me dije, bueno, quiero estudiar esto, ¿por qué sucede esto? Y comencé a estudiar, ¿sí? Toda esa situación y terminé por todo este proceso, pues debemos dejar que nos guíe nuestra Madre Divina, ¿sí? Que sea ella quien haga este trabajo y a cada detalle que nosotros descubrimos, pedirle muerte. Entonces, en ese caso yo llegué a recordar un momento de mi niñez en el que estaba con ella en la escuela y ella estaba esperando, bueno, había unos muchachos, unos niños que se la estaban montando y ella esperaba que yo la defendiera, pero yo no la defendí y me fui de ese momento. Entonces, de ahí para allá, pues la relación con ella siempre ha sido pues bastante difícil, ¿sí? Y yo me preguntaba, pero bueno, pero ¿por qué me sucede eso? Ay, ella tan mala que es conmigo, esto, lo otro. Pero fui yo el que generé esa situación, ¿sí? Entonces, y necesitamos realmente pues pedir perdón, ¿sí? De esa manera pues nuestras deudas serán saldadas, nos perdonarán también. Entonces, todos esos sentimientos, todas esas deudas pues debemos eliminarlas de nuestro interior. Todo ese sentimiento de venganza, rencor, resentimiento, debemos eliminarlo. Estudiar todas las situaciones con todas estas personas con las cuales tengamos una mala relación y reflexionar y a cada detalle ir pidiendo perdón, ¿sí? Tanto a la persona internamente, ¿sí? Pedir perdón y pedirle perdón a nuestra Madre Divina por haber actuado de esa manera, por haber dicho esas cosas, por, por todas estas situaciones, porque realmente pues todo este conocimiento está dirigido pues a quien quiera verdaderamente cambiar, transformarse, ¿sí? O sea, necesitamos dejar de justificarnos. Entonces, vamos a ver que todos, si nosotros observamos, realmente todos tenemos una charla interior, todos tenemos, perdón, una canción psicológica,
¿sí? Tenemos la canción psicológica de que nuestros padres nos abandonaron o no nos pagaron el estudio o de que fulanito le pedí un favor cuando más lo necesitaba y no me lo hizo, ¿sí? Todos tenemos nuestra propia canción psicológica, ¿sí? Y vamos a ver que hay personas que pues, de un momento a otro la cuentan, ¿sí? Porque sí, así porque sí, empiezan a contar su charla interior, su canción psicológica. Y pues en toda esta situación estamos agotando muchísima energía, tanto mental como emocional. Por eso pues necesitamos eliminarla, erradicarla, para lograr una transformación interior. Porque si nosotros vivimos siempre enfrascados en lo que pasó, en todas estas situaciones, por ejemplo, de niños, nos golpearon, nos trataron muy mal, pero ya pasaron 40, 30 años después de todo eso y todavía vivimos recordando, enfrascados en toda esta situación. Entonces vamos a vivir siempre enfrascados ahí. Y realmente es como si nosotros en este estado cayéramos dentro de un hueco. Y literalmente es así. O sea, caemos dentro de ese hueco y no podemos avanzar hacia ningún lugar. O sea, ningún avance interior es posible en ese estado. O sea, nuestro nivel de ser va a ser siempre el mismo. Y si nosotros queremos transformarnos, o sea, liberarnos internamente, necesitamos dejar de ser quien somos. ¿Sí? Todas esas deudas, todo ese rencor, resentimiento, pues debemos estudiarlo, eliminarlo de nuestro interior para lograr una transformación verdadera. Entonces vamos a ver que en base a esa charla es que muchas personas o nosotros en algún momento entablamos amistades, ¿sí? Porque simplemente encajamos una amistad con alguien porque esa persona escuchaba nuestra canción psicológica. Uy, no, vea mi hermano, es que vea tan mal que me trata el jefe. Usted viera, no, eso es un mal agradecido. Eh, Siempre llego temprano y nunca me paga, o me paga 20 días después. Y, y listo, y esa amistad la tenemos con esa persona porque nos escucha. Pero entonces en determinado momento la otra persona me dice, no, pero hermano, es que, vea, usted realmente no llega tan temprano. ¿Por qué no trata de llegar más temprano? Haga, si su jefe le dice que haga eso, pues hágalo. Pero entonces nosotros, uy, pero este man, pero ¿por qué me dice eso? Mucho desgraciado y tan desconsiderado. Porque en el fondo la autoconsideración busca es que aliados, ¿sí? Busca que también tratemos, que la otra persona también trate mal al jefe. Entonces, en ese estado, pues ya uno deja de hablarle. Mucho desagradecido ese. Me voy, me busco otro y busco a otra persona que lo escuche, ¿sí? Y, y en ese caso la persona pide que lo consideren, que lo comprendan, ¿sí? Comprensión pide, pero realmente si no, o sea, no nos comprendemos a nosotros mismos y aunque en ese estado queremos comprendernos, pero realmente no es así. Por ejemplo, fulanito está llorando y que, ay, pero es que mi novia me dejó, sí, mucha malagradecida, yo tan bueno que fui, tan atento que fui con ella después de tantos años, y mire con las que me sale, con otro man, y el otro amigo le dice, pero hermano, pero acuérdese que usted también le fue infiel, ¿sí? Usted la pasaba en prostíbulos y no se acuerda de tal muchacha, uy, no, pero, y en ese estado, pues, oiga, pero mucho desgraciado este, ¿por qué no me comprende? O sea, nos queremos muy buenos, pero no reconocemos todos nuestros errores. Y vamos a ver que pues hay, como ya hablábamos ahorita, todos tenemos nuestra propia canción interior, ¿sí? Nuestra canción psicológica. Pero entonces hay canciones que se manifiestan en el mundo exterior, que se cuentan, como hay otras canciones que no. Entonces siempre vive recordando todo el mal que le hicieron, todo lo mal que lo trataron, ¿sí? Eh,
vive recordándolo, pero nunca lo cuenta. Entonces esas personas siempre viven con melancolía, tristeza, sufren demasiado, o sea, cualquier situación de alegría o algo no los satisface, nada los llena, siempre viven quejándose, con penurias, y en ese estado pues esa persona así se la pasa en fiestas, en parrandas, pues nunca va a sentirse bien con nada de eso, siempre va a estar llorando, sintiendo una sensación de tristeza interior, y en esos casos es donde uno ve personas que se terminan suicidando, o casos extremos que terminan matando a otras personas, o en el caso de esos atentados que vemos de que muchachos atentan matan a compañeros del colegio, compañeros con los que estudiaban, y pues la persona aparentemente siempre fue muy callada y muy sumisa, pero en su interior llevaba esa canción psicológica, ¿sí? De que todos lo trataban mal, de que esas deudas, y por eso es tan perjudicial, porque nos lleva a un estado psicológico realmente infradimensional, ¿sí? Muy bajo, y, y nos lleva a esos estados, una depresión terrible. Entonces, si nosotros no la eliminamos, no la erradicamos, pues cualquier posibilidad en nuestro trabajo interior de la autorrealización, la liberación de la conciencia, va a ser más que imposible. Entonces, por eso la importancia de autoobservarnos, autoobservar y descubrir esa canción psicológica. O sea, como hablamos ahorita, necesitamos descubrir esa canción en nuestro interior. Descubrir que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia canción psicológica, y a través de la autoobservación es que va a poder llevar la comprensión, vamos a poder descubrir, ¿sí? Porque la autoobservación es como llevar luz a nuestro interior, llevar luz a nuestras tinieblas interiores y descubrir todas esas situaciones que se están dando en nuestro interior. Entonces necesitamos observarnos a cada instante, estando solos, estando acompañados. Vamos a ver que estando acompañados y estando solos se manifiestan diferentes defectos psicológicos. Muchas veces cuando nosotros estamos solos es cuando se presentan los yo psicológicos más perversos, ¿sí? Muchas veces los yo de la depresión, el suicidio, frente a determinada situación, no, eso, mejor mátese, vea, haga eso, suicídese, eso no vale más luchar, mejor mátese. Entonces por eso la importancia de autoobservarnos y descubrir todas esas situaciones y eliminarlas, ¿sí? Erradicarlas de nuestro interior para llegar a lograr verdaderamente una paz interior, lograr una paz interior. O sea, por eso hablamos de que realmente si nosotros queremos transformarnos, cambiar, necesitamos eliminar todos nuestros sufrimientos. Todo lo que nos genera sufrimiento debemos eliminarlo para llegar a una verdadera paz en el corazón. Entonces, listo compañeros, en resumidas cuentas, esto es lo que es la conferencia de hoy. Espero pues haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos pueden comentar a través de WhatsApp, nos pueden comunicar. De igual manera, nos pueden escribir para recibir el material de la conferencia, y a través de Facebook, a través de YouTube, encontrarán el ciclo de conferencias. Entonces les damos las gracias y la próxima semana nos veremos con la conferencia número 19, que son estados y eventos. Entonces muchas gracias.